Iniciamos a grabar. Y empezamos aquí. Era Eso. este ejercicio, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. ¿Quién lo quiere hacer? Nicole. Nicole. Pero es que el problema es que la energía eléctrica está fallando, entonces vaya a quedar mucho el ejercicio. Nicole, pero mira, cómo te tiene descuidada, ¿ah? No, si en caso de que se le vaya la luz, yo termino de completarlo y el punto se lo pone a ella. No. Joder, qué flechada de amor, ¿verdad? Joder, Nicole. ¿Qué esperas, Nicole? Date cuenta. No, yo fui la que empecé, así que no venga a robarse los créditos ahora, que yo empecé. No, pero no, esto es lo que te está diciendo, que si se te va la luz, que él lo termine y que te dan los puntos a ti. Ah, ok. ¿Ah? Nicole, date cuenta. Avísate. Ah, Nicole. Como dicen, amiga, date cuenta. Ya yo me di cuenta desde hace rato. Ah, Nicole. Uy. Ese amor. Bueno, ya, mucho. Mi querida amiga Nicole. Cuéntamelo todo. Léenos el enunciado, por favor. Una planta termoeléctrica con una generación de potencia de 150, ¿eso que son megavatios? Ajá. Consume carbón a razón de 60 toneladas por hora. Si el Ajá. poder calorífico del carbón es 30.000 kilojoules por kilogramo, determine la eficiencia total de esta planta. Bueno, antes de empezar, me imagino que averiguaste que era poder calorífico, ¿cierto? Es la energía por unidad de masa o por unidad de volumen Que tiene un material. que tiene un material, pero cuando hay una reacción química. Principalmente los combustibles. Y esta energía, un plus de eso que dijiste, es que esta energía se expresa en forma de calor. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, entonces ya todos sabemos qué es el poder calorífico. Ahora, entonces, ¿qué hacemos, Nicole? Cuéntamelo todo. Bueno, sacamos los datos. Sacamos los datos. Flujo máximo, 60 toneladas por hora. Espérate que ahora esta cosa. Ah, ya. Vaya la papaya. Ahora esta cosa no quiere escribir. Pero es una pregunta, ¿en los apéndices se encuentran los poderes caloríficos? Sí, se encuentran poderes caloríficos de diferentes combustibles. Eso es más que todo porque, bueno, ustedes no, porque ustedes no ven una termodinámica 2, pero este curso en teoría debería tener una sucesión que se llama termodinámica 2, que ya es la continuación de la segunda ley y la continuación de las reacciones de combustión, que es la segunda fase. Que, mejor dicho, es a mayor profundidad el aspecto de máquinas térmicas. Aquí vamos a ver muy someramente el aspecto de máquinas térmicas. ¿Listo? Listo. Bueno, perfecto. Entonces sacamos los datos, Nicole. M punto es igual a 60 60 toneladas por hora. ton por hora. En kilogramos por segundo da 16,6667. 16 bueno, 67 Sí. kilogramos por segundo. Segundo, sí. Perfecto. El trabajo neto. Sí, o sea, la potencia neta. Sí. 150 megavatios. Es igual a 150 megavatios. Y el poder calorífico
poder calorífico es igual a 30.000 kilojoules sobre kilogramo. 30.000 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? El profesor, el Q punto sub H aquí se conoce como calor de alta o como Calor de tal. alta. Calor Sí. de alta, sí. Bueno, entonces el calor de alta yo lo saqué del flujo másico por el poder calorífico. Perfecto. Q punto de alta es igual a M punto por el poder calorífico del combustible. ¿Cuánto nos da eso? 16,67 por 30.000. 16 puntos. Bueno, sí. Dime el resultado de uno. ¿Qué 500.000 significa kilovatios. QH? ¿Cómo? ¿Qué significa QH? Calor de alta. Ah, Lo dimos en la clase pasada. 500.000 kilovatios. 500.000. Sí, hay que pasar los megavatios. O sea que estos son 500 Megavatios. megavatios. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos pide? Hallamos Determinar la la eficiencia. eficiencia. Listo. ¿Cómo llama la eficiencia? N igual a la potencia neta. Eso no es una N, esa es letra Bueno, griega eso no es Z. una N. Sí, sí, ya sé, pero es que yo la conozco como N. Eficiencia es igual A 150 megavatios sobre 500 megavatios. 150 megavatios sobre 500 megavatios. Megavatio con megavatio se va. ¿Cuánto nos da la eficiencia? 0,3, que es 30%. 0,3, es decir, 30%. Muy bien. Breve. Easy peasy, tu jefa en bici. Listo. Ahora, y si quisiéramos saber cuánto es el calor desechado, Nicole, esta pregunta sí te la tomé por sorpresa. serio, Lepis. Bueno, creo que no. Nicole. Bueno, Nicole. bueno. Nicole. Señor, Si quisiéramos hallar el calor desechado, o sea, el Q sub L, el Q punto sub L, ¿qué deberíamos hacer? hay de la fórmula de eficiencia donde dice que 1 menos Q sub L sobre Q sub H. Sí, pero hay otra más fácil y es que acuérdate que Q sub H menos Q sub L es igual a W neto. Si tenemos el W neto y tenemos el Q sub H, podemos hallar el Q sub L, ¿no? Que es Q sub H menos el W neto. ¿Sí o para aquí? Sí, señor. Perfecto, O sea, da entonces, que 350. correcto. 350 megavatios. Y listo. Muy bien, Nicole. Excelente. Felicitaciones. Si estuviésemos en Gracias. el colegio, tuvieses esto. Así. Nicole. Señor, Así. gracias. Muy bien. Estos ejercicios son breves, ¿no? Esto no tiene mucha ciencia. Por ahora. ¿Qué? Pasamos al siguiente ejercicio. Una planta termoeléctrica de 600 megavatios que usa para el proceso de enfriamiento agua de un río
cercano tiene una eficiencia térmica de 40%. Determine la tasa de transferencia térmica al agua del río. La tasa real de transferencia sería mayor o menor que este valor. ¿Y por qué? ¿Quién quiere ayudarme? Yo, profe, porque quedé con eso, no sé. ¿Ah? Yo. Pero tú dijiste que los puntos tuyos iban para Nicole, ¿no? No, dije que en caso de que a Nicole se le fuera la luz o el internet en su ejercicio, yo terminaba el ejercicio y el punto iba para ella. Ah, Nicole, si te quisiera, te los daba, ¿cierto? Dios, es que los hombres dicen una cosa y te salen con otra. Ese por no generalizo. En la clase pasada tú querías la mitad de mis puntos y yo acepté. Bueno, ya. Mucho lío amoroso. Entonces tenemos una planta termoeléctrica de 600 megavatios. ¿Qué quiere decir? Que ¿eso qué es? Si la planta es de 600, ¿qué nos está queriendo decir? Esa es, ¿Cómo así? Está preguntando qué son esos 600. Ajá, estoy preguntando qué son esos 600. Es la potencia neta. Es correcto, porque una planta se mide en función de lo que produce. Si a ti te dicen que hay una termoeléctrica de 600 megavatios, quiere decir que produce 600 megavatios. ¿Ya? listo. Listo. ¿Qué quiere decir? Que esto es W neto igual a 600 megavatios. ¿Qué más sabemos? La eficiencia, o sea, Es del 40%. es de 40%. Uh-huh. Y ya no sabemos más nada, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿qué hacemos, Leonardo? Nos piden Entonces, hallar la tasa otra, real de transferencia, nos piden la tasa de transferencia térmica al río. ¿Eso qué es? ¿QH o QL? eso es QL. Porque se está enfriando, o sea, se está desechando hacia el río, ¿cierto? Exacto. Q punto sub L. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se te ocurre, hijo mío? Eh, Con la potencia neta y la eficiencia pones allá Q sub H. Nicole, pero no lo ayudes. Yo sé que tú lo quieres y lo quieres apoyar, pero... Continúa, Leonardo. iba a decir pero eso, pero no sabía, o sea, iba a decir que multiplicamos la eficiencia con la potencia neta, pero no sabía como tal y qué era lo que daba. Entonces, ya ay, sé ay, 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 ay. Ya hay dos formas de hacerlo. Una que es paso a paso y otra que es DirectV. directo. Sigamos con esta paso a paso. Hacemos la paso a paso. Bueno, dime cómo hacemos la paso a paso. Entonces, multiplicamos la eficiencia con la potencia neta. Sabemos que la eficiencia es potencia neta sobre... ¿Sí o no? Exacto. Entonces tenemos la eficiencia y tenemos la potencia neta, podemos despejar QH. Correcto. Punto H es igual a W neto, o que no le he puesto los puntos y eso debe tener puntos. Sobre, Por no, sobre.
¿Por qué? Sí, sí, sobre. Eso ¿Cuánto nos da coche? nos da 1500. 1500 megavatios. ¿Y hora? Eh, Tú sí puedes, Paco. ¿A qué es igual el W neto, Leonardo? al W de salida menos W de entrada, ¿no? No, al Q sub H menos. Usuario. Correcto. Si tenemos este y tenemos este, podemos hallar este, ¿cierto? Exacto. Ok, listo. Entonces sería 1500 menos 600 igual a 900 megawatts. Q sub L es igual a 900 megavatios. Perfecto. Ok. Excelente. Eso era todo el ejercicio, profe, no decía otra cosa. ¿Decía cómo? No me acuerdo. No, Ah, bueno, no. pero ya esto es algo de razonamiento. Ya recuerdo qué es lo que decía. Espérate que el, el mouse enloqueció. Se me perdió el mouse. ¿Dónde está el mouse? Ya. Se enloqueció el mouse. Lo muevo y empieza a presionar con... Bueno, parece que ya. Listo. La tasa real de transferencia, Leonardo, ¿tú qué opinas? En la realidad, ¿qué ocurriría? ¿Sería mayor o menor que este valor? ¿Y por qué creerías tú? La tasa de transferencia, o sea, los 900 O sea, megawatts. los 900 megavatios. ¿En la realidad sería mayor, menor? Mm, ya le digo. Vamos a ver, 60% se desecha. Yo digo que sería mayor. Que sería mayor. Ujú. Al contrario, yo diría que sería menor. Yo digo que sería menor y ocurre porque aquí estamos contemplando que toda la energía se va en la parte del enfriamiento. Pero es que recuerden que las pérdidas de energía no solo ocurren, y eso lo vamos a ver más adelante, no solo ocurren en forma de calor, sino que las máquinas también se calientan, ¿o no? Correcto. Como las máquinas también se calientan, una parte del calor también se va a través de ellas. O sea que si una parte del calor se va a través de ellas, lo que se va a enfriar, al fin de cuentas, tiene que ser en realidad menor. Que en total el consumo neto o el desecho neto sean 900, es lo que se estima matemáticamente. ¿Ya? Pero que todo sea exactamente lo que va a ir a deparar al río, en realidad
No va a suceder. Una parte siempre se va en el calentamiento de las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas tienen rozamiento, las, Mm, ma las máquinas transfieren calor, porque no hay ninguna máquina que sea completamente adiabática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? sí, señor, está en lo cierto. Perfecto. Muy, muy, muy bien. Entonces, con eso ya dejamos claro qué es una máquina térmica y cómo funcionan las máquinas térmicas. ¡Qué belleza! Entonces, aquí es donde venía la parte del enunciado de Kelvin Planck, que era lo que ustedes iban a averiguar. Por eso está Homero investigando, porque lo estaba anotando para que ustedes investigaran. Entonces, quiero que ustedes me hablen qué averiguaron acerca del enunciado de Kelvin Planck. Profesor, yo averigüé Sí. algo que afirmaba, Ojo, pero tienes que explicarlo también, porque no es solo leerlo. ¿Ah? no sé, lo que entendí yo, Sí, sí, sí. Puedes leer el enunciado y explicarlo con tus palabras, sin ningún problema. entonces, o sea, lo que más se me quedó en la mente fue que él afirma que es imposible, y eso usted ya lo dijo, crear una máquina que tenga un rendimiento del 100%. Es correcto. No existe ninguna máquina térmica que pueda aprovechar el 100% del calor aprovechado en un proceso. Exacto. ¿Ya? Eso es lo que nos habla el enunciado de Kelvin Planck. ¿Por qué? Porque todas las máquinas están sujetas a limitaciones, a las limitaciones de la naturaleza. Las limitaciones de la naturaleza exigen que, a ver, lo mismo que acabo de decir, no existen máquinas, por ejemplo, que no tengan fricción. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, no existe ninguna máquina que tenga la capacidad de absorber toda la energía y transformarla completamente a potencia. Eso es un enunciado clave dentro de la segunda ley de la termodinámica. Ninguna máquina, jamás, por jamás de los jamases, va a poder lograr un 100% de eficiencia. ¿Listo? Listo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que surja a partir de eso? ¿O alguien quiere aclarar algo más, aportar algo más? Hey, ¿alguien quiere hacer algún otro aporte? Recuerden que estos son momentos claves para ganar punticos. Eh, esto, lo del rendimiento del 100% tiene que ver con que el calor siempre se pierde energía en forma de, no, ¿cómo es eso? Siempre se pierde calor en forma de trabajo, energía, de alguna forma. Principalmente en Sí, forma de calor, porque no existe ninguna máquina perfecta. Como no existe ninguna máquina perfecta, todas las máquinas van a tener un desecho de energía. Primero, porque el universo está hecho de tal forma de que tiene que existir rozamiento en todas partes. Cuando hay equipos, hay fricción. Cuando hay fricción, las cosas se calientan. Cuando las cosas se calientan, se transfiere calor. Cuando se transfiere calor, se pierde energía. O sea, se está desechando energía. Profe, ¿y no se podría fabricar una, o sea, por ejemplo, los trenes magnéticos que, como no tienen fricción con los rieles, tienen un Pero, mayor rendimiento? pero No, el 100%. ojo, pero ojo, ojo.
Eso ya no es una máquina térmica. Los imanes no se calientan al usarse. Los imanes se calientan al usarse también, pero eso que estás hablando ya no es una máquina térmica. ¿Sí me entiendes? Ok, ok. Eso ya no es una máquina térmica, primero porque está trabajando, no trabaja con calor, sino que trabaja con electromagnetismo. ¿Cierto? Sí, 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 señor. Y segundo, no trabaja en ciclo. ¿Ya? Sí, sí. O sea, lo que iba a plantear como si uno podría crear un tipo de generador, digamos que el mecanismo no tuviera tanto rozamiento. Eso de lo que tú estás hablando lo vamos a tomar dentro de unos minutos y lo que planteas hacer es denominado máquina de movimiento perpetuo. Y pues no es posible, ya vamos a ver por qué no es posible. Vamos a dar unos pequeños ejemplos. Profe, ¿y no hay algún caso, algún ejemplo donde se reutilice el calor de desecho? Sí, sí existen casos que se reutilizan el calor del desecho, pero nuevamente no se puede aprovechar todo ese calor. Solamente se va a aprovechar cierta parte. Ah, ok. ¿Ya? Ok, ok. Listo. Entonces ya hablamos del enunciado de Kelvin Planck. Ahora vamos a hablar de el enunciado de Clausius. ¿Qué encontraron acerca del enunciado de Clausius? De que no hay una máquina térmica que pase de frío a calor sin que se le inyecte potencia. Es correcto. Bueno, sí. Muy bien, Nicole. No puede existir una máquina térmica que transfiera energía desde un punto frío hacia un punto caliente sin que su finalidad o sin que se le ingrese trabajo. ¿Ya? No se puede ir desde un punto de más frío a un punto más caliente y generar potencia. Eso es una violación completa a la segunda ley de la termodinámica. Y esto nos deja claro entonces, o nos deja un punto claro, y es que la segunda ley de la termodinámica plantea que la energía siempre va desde un punto de mayor potencial energético hacia un punto de menor potencial energético. Visto desde el punto de vista humano y físico, desde donde se observan las cosas, la energía siempre va desde un punto más caliente hacia un punto más Frío. hacia Frío. un punto más frío. A menos de que exista una máquina térmica que genere todo lo contrario. ¿Qué les recuerda este enunciado de Clausius? ¿Qué El tipo de... ejemplo del café. El ejemplo del café, sí, claro. ¿Qué otra cosa en la naturaleza les recuerda o en su vida cotidiana les recuerda este enunciado de Clausius? ¿Qué consume potencia y saca calor de un espacio frío a un espacio caliente? Refrigeradores. Un horno. Los refrigeradores, las neveras, El aire los acondicionado. aires acondicionados. Este es el principio básico de cómo funcionan los refrigeradores y las neveras. Y una cosa que muy poco se ve acá por nuestro clima, pero es algo que se llama la bomba de calor, que se utiliza más en climas cálidos. ¿Listo? Entonces, está claro esta parte del enunciado de Clausius, porque ahora vamos a empezar con un tema un poquito más interesante. Vamos a hablar de lo que son los refrigeradores y eso. ¿Estamos Todo claro, claros? todo claro. Sí, profe, estamos claros. Coordinate. Muy bien, muy bien.
Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que son los refrigeradores y las bombas de calor. Todos sabemos que es un refrigerador. Un refrigerador es un compartimiento en el que permite refrigerar alimentos, o sea, enfriar alimentos para mantenerlos a determinada temperatura, extrayendo su calor, ¿cierto? Y así mantenerlos fríos, por así decirlo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo funciona un refrigerador? Un refrigerador funciona bajo el principio de Clausius. Consume potencia de tal forma de que el calor que roba es capaz de llevarlo hacia el ambiente. ¿Cómo funciona esto? Porque aquí es donde uno pregunta, listo, el enunciado de Clausius es claro, consume potencia, ¿cierto? Y lo lleva desde un punto frío a un punto caliente, pero físicamente, ¿cómo se logra? Lo que tenemos en este esquema, es un diagrama básico del funcionamiento de un ciclo de refrigeración, ya sea un aire acondicionado o ya sea una nevera. Funcionan exactamente igual. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo funciona? El evaporador es lo que se encuentra dentro de la nevera. Entonces, dentro de la nevera tenemos un refrigerante que se encuentra en un estado, ¿cierto? Principalmente, normalmente se encuentra en un estado de mezcla o un estado de líquido saturado, y por el calor que hay dentro de la nevera, este se empieza a evaporar hasta llegar a un estado aproximado de líquido saturado. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre que hay elementos que se llaman refrigerantes que a temperatura ambiente empiezan a hervir. Y gracias a hervir, hay una cosa que se llama, y recordemos que se llama el calor latente. Ese calor latente es absorbido por el refrigerante y es lo que permite que nuestros alimentos se mantengan fríos. ¿Correcto? Sí, profe. Perfecto. Ahora, como este elemento tiene la capacidad de hervir a muy bajas temperaturas, es capaz de robar el calor necesario para mantener frío un espacio determinado. Ahora, este refrigerante entra a un compresor. ¿Qué hace ese compresor? Aumentar la presión de tal forma de que al aumentar la presión, ¿qué va a ocurrir con la temperatura? Aumente. Es correcto, la temperatura va a aumentar. Y para que el compresor pueda aumentar la presión, tiene que consumir ¿qué? Calor. No, tiene que consumir potencia. Porque, ¿qué hace un compresor? Un compresor comprime, o sea que hace trabajo. Y el trabajo es potencia por unidad de tiempo. ¿Sí o no? Entonces eleva la presión y eso hace que se aumente la temperatura. Este punto es supremamente clave, ¿cierto? Porque al aumentar la temperatura siempre tiene que estar por encima de la temperatura ambiente. Un ciclo de refrigeración que no alcance a aumentar la temperatura del refrigerante por encima de la temperatura ambiente nunca va a cumplir su finalidad. ¿Listo? Entonces, al elevar la temperatura por encima de la temperatura ambiente, este pasa por el condensador bajo esas condiciones. ¿Y qué va a ocurrir? Va a empezar si el ambiente está, digamos, a 25 grados centígrados y el refrigerante está a 60, ¿qué va a empezar a pasar? Se evapora. Va a empezar, no, va a empezar a transferir. ¿A transferir qué? A transferir calor. Calor. Va a empezar a transferir calor. ¿Y qué calor alcanza a transferir? El que fue transferido hacia él en el evaporador. O sea que tomó el calor del evaporador, llegó hasta el condensador y ahí botó el calor. ¿Sí o no? Ahora, en el condensador se llama condensador porque en este punto el refrigerante se empieza a condensar, es decir, empieza a aparecer nuevamente el líquido y pasa nuevamente por una válvula de expansión. ¿Para qué? Para disminuir
la presión. Y luego de que se disminuye la presión, vuelve a su estado inicial y se repite el ciclo infinitamente. Así funciona un sistema de refrigeración típico. ¿Estamos bien? Sí, profe. Esto es lo más básico que ustedes pueden conocer de un sistema de refrigeración. Lo más básico de un sistema de refrigeración. Ahora, nuevamente habíamos dicho que las máquinas térmicas funcionan con un fluido de trabajo. El fluido de trabajo de un sistema de refrigeración es el refrigerante. Aquí ya hemos trabajado con un refrigerante que es el refrigerante 134A. ¿Cierto? Existe somera cantidad de refrigerantes en el mercado y cada uno va a tener ciertas propiedades y ciertas condiciones en las que debe operar. Unos son para mayor trabajo industrial porque alcanzan muchas más bajas temperaturas a condiciones ambiente y otros pues no se requieren tan bajas temperaturas. ¿Listo? ¿Y el 134A para qué se utiliza, bro? ¿De forma Eso industrial? para aire, no, para aires normales. Ah, ok. Se utiliza para aires normales. Entonces así funciona un refrigerador, ¿cierto? Ahora quiero hablarles de lo que es una bomba de calor porque está en el título, pero si nos damos cuenta no hay nada que hable así de ella. Una bomba de calor es algo que es empleado no aquí en Colombia, bueno, no en muchas partes de Colombia, porque nosotros mayormente tenemos un clima cálido. Sin embargo, en países, por ejemplo, como en los Estados Unidos, Inglaterra, países que tienen inviernos muy gélidos, tienen una cosa que se llama bombas de calor, que es básicamente lo mismo que un refrigerador. ¿Cuál es la diferencia? En un refrigerador, ¿cuál es la idea? Tomar desde un espacio refrigerado y mandarlo hacia afuera, ¿cierto? Para mantener un espacio frío. ¿Sí o no? Una Correcto. bomba de calor hace todo lo contrario. Yo tomo energía de un espacio frío, la comprimo, elevo su temperatura para mantener un lugar caliente. ¿Esto qué es? Las famosas calefacciones que se ven en los Estados Unidos. No sé si ustedes han visto en muchas películas que en muchas casas hay como unos serpentines en la parte de abajo. ¿Sí o no? Unos tubos blancos. Como unos tubos, sí, que van pegados a la pared. Ujú. Esos serpentines funcionan como un calentador. Es el mismo ciclo de refrigeración, pero la función no es enfriar, sino que la función es calentar. Entonces, lo que va dentro del espacio objetivo es el condensador y lo que va afuera es el evaporador. Al contrario que el refrigerador, lo que va adentro es el evaporador y lo que va afuera es el condensador. Básicamente es como si ustedes colocaran el mini split que está dentro de su cuarto afuera de la casa y la unidad adentro de la casa. Listo. La idea es calentar un sitio, mantener caliente un sitio. ¿Estamos ready? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces hablemos un poco de lo que es el coeficiente de desempeño. Como estamos hablando de una máquina que consume potencia, ya no tiene sentido hablar de eficiencia, sino que tiene sentido más hablar de desempeño, es decir, cuánta capacidad de calor es capaz de mover mi refrigerador o mi bomba de calor con determinada potencia de entrada. A eso se le denomina coeficiente de desempeño. Y se mide, ¿cierto? ¿Cómo lo tenemos aquí? COP
Para un refrigerador, COP viene de Coefficient of Performance y el R de un refrigerador viene siendo igual al Q de salida sobre el trabajo neto. O Q sub L sobre Q sub H menos Q sub L, y eso es igual a esta expresión que tenemos aquí. 1 sobre Q sub H sobre Q sub L menos 1. ¿Por qué Q de salida y por qué Q sub L? Porque ¿qué es lo que nos interesa de un refrigerador? La cantidad de calor que es capaz de extraer desde el compartimiento frío, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace que eso se mueva? El trabajo. Ahora, si sabemos que entra Q sub L y entra trabajo neto y sale Q sub H, ¿cómo podríamos decir a qué es igual Q sub H? Funciona exactamente de la misma forma. Trabajo neto es igual a Q sub H menos Q sub L. Y por eso podemos llevar a estas expresiones que tenemos aquí. Ahí no tienen el punto, pero todas deberían llevar un punto arriba, excepto el COP. ¿Listo? Ahora, para una bomba de calor, ¿cierto? Es la ecuación que vemos en la parte de abajo. Para una bomba de calor, la función de una bomba de calor es mantener caliente un lugar. O sea que lo que nos interesa es el Q sub H. Por lo tanto, el coeficiente de rendimiento o de desempeño de una bomba es Q sub H, de una bomba de calor es Q sub H sobre W neto. Aquí hay una R, pero esto es un error. Aquí debería ser HP, porque HP traduce heat pump, bomba de calor. Y es QH sobre QH menos QL, y se puede traducir a esta expresión. 1 sobre 1 menos QL sobre QH. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, vamos a tener Q de salida sobre W neto o Q sub H sobre W neto. QL sobre W neto o QH sobre W neto. Dependiendo de lo que necesitemos y de lo que estemos evaluando. Anoten y me avisan para continuar.
¿Listo? Sí, profe, ya contigo. Ok. Dale. Ahora, como siempre, esto hay que trabajar haciendo ejercicio, ¿cierto? Pues vamos para esa. Tum, tutum, tum, 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 tutum, dice. Purururum, pam, 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 purururum, purum. Llego. Purururu. Listo. Entonces, dice así: el compartimiento para comidas de un refrigerador que se muestra en la figura, ahorita se muestra la figura, se mantiene a 4 grados centígrados al extraer calor de este a una tasa de 360 kilojoules por minuto. Si la entrada de potencia requerida al refrigerador es de 2 kilovatios, determine el coeficiente de desempeño del refrigerador y la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja al refrigerador. Listo, muy bien. Y tenemos este dibujito que está aquí. Perfecto, vamos a trabajar con este dibujito. Entonces, tenemos que el trabajo neto de nuestra máquina térmica, de nuestro refrigerador, es de 2 kilovatios. Y que el Q sub L es de 360 kilojoule por minuto. Por un minuto, que equivalen a 60 segundos, ¿cierto? ¿Cuánto es nuestro Q sub L? Seis kilojoules por segundo. 6 kilojoules sobre segundo, o sea, 6 kilovatios, ¿cierto? Kilovatios. Perfecto. Ahora, ya tenemos QL, tenemos Q neto y sabemos que es un refrigerador. El COP de un refrigerador es igual a Q sub L sobre W neto. ¿Cuánto nos da el COP? 3. Nos da 3. 3. Ahora, ¿no les parece raro que ese número sea mayor que De 1. 1? Eso es a lo que quería llegar. ¿Por qué es un valor mayor que 1? Como les dije, es un valor de desempeño, un valor de rendimiento. Lo que nos está diciendo es, con la potencia que ingresamos, cuánto calor somos capaces de mover. Es decir, que si nosotros ingresamos 2 kilovatios, somos capaces de mover 6 kilovatios. O sea, que somos capaces de mover 3 veces la potencia que ingresa al sistema. ¿Ya? Si yo ingreso 1 kilovatio, ¿cuánto va a ser el QL extraído? Va a ser 3 kilovatios. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué nos indica esto? Nos indica que a mayor coeficiente de desempeño, mejor se va a comportar un refrigerador. ¿Sí o no? Porque somos capaces de mover más calor con menos potencia. ¿Es claro a lo que quiero llegar? Sí, señor.
Muy bien. Entonces, eso me alegra. Ahora, ¿qué pasa si nuestro coeficiente de rendimiento o nuestro COP es igual a 1? Su eficiencia sería neutra porque solo mueve uno al aplicar uno. Exacto. Es correcto. O sea que no hacemos nada, básicamente. Y si es menor que 1, No es eficaz. el refrigerador es una porquería porque metemos más potencia de la que somos capaces de mover. ¿Ya? Sí, señor. Estamos claros entonces con el término de en qué consiste el coeficiente de desempeño. Es la capacidad que tiene de mover calor en función de una potencia que ingresa a nuestra máquina. Mayor coeficiente de desempeño implica que la máquina se comporta más eficientemente, porque podemos hacer el mismo trabajo con menor potencia. Por ejemplo, si el COP de este refrigerador no fuera de 3, sino que fuera de 6, para lograr los mismos 6 kilovatios, o sea, para lograr mover los mismos 6 kilovatios, ¿cuánta potencia se necesitaría? .33. ¿Qué? No, ¿qué? No, se necesitaría un kilovatio, porque la Uy, razón es, si yo quiero mover, si yo quiero lograr los mismos 6 kilovatios, y yo digo que mi COP es de 6, ¿cuánto tiene que ser la potencia neta? Un kilovatio. O sea que si el COP es mayor, para lograr la misma potencia se necesita, para lograr transferir el mismo calor se necesita menos potencia. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Bien o no bien? Muy bien, entonces vamos a continuar. Creo que siguiente ejercicio. Listo. Siguiente ejercicio. Se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerla a 20 grados centígrados. Se estima que la casa pierde calor a una tasa de 8000 kJ por hora, en un día en el que la temperatura del aire exterior desciende a menos 2 grados centígrados. Si la bomba de calor en estas condiciones tiene un COP de 2.5, determine primero la potencia consumida por la bomba. Y segundo, la tasa a la que se extrae el calor del aire frío en el exterior. Básicamente tenemos una casa que hay que mantenerla calientica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando en la casa? La casa está perdiendo calor a una razón de 80.000 kilojoules por hora, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer para que la casa se mantenga exactamente a la misma temperatura? Echarle calor. Sí, correcto. ¿Y cuánto calor hay que echarle? 80.000 kilojoules por hora. Correcto. De tal forma de que el balance de energía neto dentro de la casa sea Sea cero. cero. Es correcto. Por lo tanto, nuestro Q sub H tiene que ser igual a los 80.000
kilojoules por hora. Por una hora que tiene 3600 segundos. ¿Cuánto nos da el Q sub H? $22.22. ¿Cuánto? 22.22. 22.22 kilovatios. Muy bien. Ahora, sabemos que el COP es igual a 2.5. Si el COP es igual a 2.5, sabemos que, y vamos a utilizar la forma que es directa, sabemos que COP es igual a 1 sobre 1, porque creo que es solamente. COP de una bomba de calor es igual a 1 sobre 1 menos es QH sobre QL, ¿cierto? Ujú. QH sobre QL. Para despejar QH de aquí, perdón, para despejar QL de aquí, tenemos que entonces 1 menos Q.H sobre Q.L es igual a 1 sobre el COP de la bomba. 1 menos 1 sobre el COP de la bomba es igual a, aquí es QH sobre Q.L. Ahora despejamos Q.L, Q.L es igual a Q.H sobre 1 menos 1 sobre el coeficiente de la bomba de calor. Tenemos QH, tenemos el coeficiente de rendimiento de la bomba de calor. ¿Cuánto nos da? Q sub L. $37.03. 47, 37. 37 punto 03. 03 kilovatios. Perfecto. Y sabemos que el trabajo neto, W neto, es igual a Q sub H menos Q sub L para cualquier máquina térmica. ¿Veis? ¿Por qué no se ha actualizado? ¿Por qué no han aparecido los valores que estoy copiando? Voy a actualizarlo. Ahora sí. Si el trabajo neto es Q sub H menos Q sub L, espérate un momento, esto no tiene sentido. Esto que ustedes me acaban de dictar no tiene sentido. Profesor, Sí. pero si cuando estamos hablando de bomba de calor, el coeficiente de desempeño es igual al QH sobre el trabajo neto. Entonces de ahí ya usted tiene 22.22 sobre el 2.5 y ya Sí, tiene el pero trabajo neto. Y después es que hay el QL, ¿no? sí, también, pero es que yo quería hacerlo de una forma más completa, más compleja. Quiero hacerlo por la otra forma, para que vean que también da. Pero este valor que ustedes dieron no tiene sentido. Vamos a ver. 1. A ver. QH 22.22 sobre 1 menos 1 sobre 2.5. 37.03, si tienen toda la razón. Carajo. Bueno, vamos a hacerlo de la otra forma. Pero de la otra forma no da ese 37.
Una muy buena pregunta. ¿Será que nos equivocamos algo aquí de despejar? No creo. Estoy revisando a ver. No sé. Vamos a hacerlo entonces de otra forma. Tal vez cometimos un error o si es así la fórmula, QH sobre QL o QL sobre QH. Era QL sobre QH, no QH. Ay, hombre. Era QL sobre QH, no QH sobre QL. Ahí donde estaba el error. Así, ahí es donde estaba el error. Ahí es donde estaba el error. Y ustedes viendo y no me decían, pero no me acordaba. Yo les pregunté si es QH sobre QL o QL sobre QH. Me dijeron, sí, pero eso es así. QL sobre QH. Ahora sí. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo de la otra forma para comprobar que sí da. QL sobre Q punto H es igual a 1 sobre el COP de la bomba. Ahora, Usted está escribiendo algo. Eso le iba a decir, Yo no sí estaba veo. escribiendo. no parece. Voy a actualizar la página. Che. Voy a cerrar aquí a ver si es que soy yo. Ah, me desconecté del internet. La tablet se desconectó del internet. Un momentico, señoras, señores, problemas técnicos, por favor, espere. ¿Ve? ¿Y por qué no se conecta al internet? Ya está, se dañó la tablet. Me la dañaron, ahora me la pagan, no mentira ya. Me había desconectado el internet y yo escribiendo acá. Vamos a darle aquí a actualizar. Espérense. Esto no, está todo, esto ahí no está, o sea, yo estoy, ustedes están viendo una cosa en la pantalla y yo estoy viendo otra cosa aquí en la tablet. Verdad, qué risa. ¿Me están escuchando? Sí, profe, pero ya está borrando, ¿cierto? Sí, sí, estoy borrando, pero estoy borrando viendo al computador, porque lo que aparece en la tablet es completamente diferente a lo que aparece en, en el computador. O sea, como se fue, como se desconectó de internet, se enloqueció. Bueno, volvemos. Q sub L sobre Q sub H. Ahora sí, ¿cierto? Sí, Entonces, profe. Ahora sí. 1 menos Q sub L sobre Q sub H es igual a 1 sobre el COP de la bomba de calor. Si despejamos Q sub L, queda que Q sub L punto es igual a 1 menos 1 sobre COP más, espérense,
Estaba despejando mal. Vamos a hacerlo mejor paso a pasito. 1 menos 1 sobre COP de la bomba. Eso es igual a Q sub L sobre Q sub H. Ahora sí. Ahora Q sub L es igual a Q sub H que multiplica a 1 menos 1 sobre el coeficiente de desempeño de la bomba de calor. ¿Cuánto nos da esto? $13.33. Ahora sí. 13.33 kilovatios. Ahora, el trabajo neto es igual a QH menos Q sub L. ¿Cuánto nos da eso? 8.89. 8.89. 8.89 kilovatios. Y listo. Excelente. Anoten. Mércale, pero ¿qué está pasando ya? ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya podemos continuar, ¿cierto? Y vamos a hablar de lo que es la equivalencia de los dos enunciados. El enunciado de Kelvin Planck y del enunciado de Clausius. Y es que cuando hablamos de uno de los dos enunciados se vuelven equivalentes el uno con el otro. Es decir, que si uno de los enunciados es violado, el otro enunciado automáticamente se viola. ¿Por qué? Ahora, imaginemos
que tenemos, en el primer caso, imaginemos que tenemos una máquina térmica, la cual tiene una eficiencia del 100%, es decir, que todo el calor lo transforma en trabajo. Y ese lo conectamos a el refrigerador. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre aquí? Tenemos que, si todo se convierte en trabajo, quiere decir que el trabajo neto es igual al calor de alta temperatura. Por lo tanto, si hacemos un balance de energía en el depósito de alta temperatura, ¿qué está entrando y saliendo al depósito de alta temperatura? Está saliendo el calor de alta temperatura, ¿cierto? Y está entrando el calor de alta temperatura más el calor de baja temperatura. ¿Por qué entra el calor de alta temperatura? Porque es el transferido a través de la máquina térmica, a través del trabajo neto. Si hacemos un balance, si lo que sale del depósito de alta temperatura es lo mismo que entra al depósito de baja temperatura, al final vamos a tener una máquina equivalente a cuál pasamos desde una máquina de Clausius, una máquina de Kelvin Planck, hacia una máquina de hacia una máquina de Clausius, lo que implica instantáneamente que violar uno de los dos enunciados inmediatamente viola el segundo enunciado, violando completamente la segunda ley de la termodinámica. Pero, ojo, y no viola la primera ley de la termodinámica, porque pudimos hacer un balance de energía, ¿o no? ¿Ya? Sí, señor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la última parte y vamos a hablar de lo que son las máquinas de movimiento perpetuo. Con esto vamos a terminar. Y es que la máquina de movimiento perpetuo es cualquier dispositivo que viole alguna de las dos leyes de la termodinámica. ¿Ya? Un dispositivo que viole la primera ley de la termodinámica se llama máquina de movimiento perpetuo de primera clase. Y una máquina que viola la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Se denomina máquina de movimiento perpetuo de segunda clase. Si quieren tener un ejemplo, en el capítulo 21 de la sexta temporada de Los Simpson, Lisa crea una máquina de movimiento perpetuo. Es más, tienen una tarea y es verse ese capítulo de Los Simpson. ¿Qué capítulo es, profesor? ¿De qué temporada? Capítulo 21 de la sexta temporada. Ok, esta temporada. Y se puede violar las dos leyes en una máquina. De poder violarse se puede, pero tienes que ser un teso diseñando esa máquina. O sea, imaginártela tiene que ser duro. Ahora vamos a poner un ejemplo. Ok. Entonces, la tarea para la próxima clase, que es el lunes, es verse ese capítulo, fijarse bien cómo funciona la máquina que creó Lisa y clasificarla. Si es una máquina de movimiento perpetuo de primera clase o si es una máquina de movimiento perpetuo de segunda clase. ¿Listo? ¿De qué capítulo era, profe? Capítulo 21 de la sexta temporada. Listo. Está ahí. Sí. Si lo ven ahí debajo de la imagen, donde Homero dice en esta clase, en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica. Ah, sí, sí, no, no lo veía por la barrita de cámara y micrófono. Colgar. Uh-huh. Bueno, entonces ahora vamos a darles un ejemplo para que tengan claro cómo funciona cada una de las máquinas de movimiento perpetuo. El primer ejemplo vamos a observar primero
la máquina de la izquierda. Tenemos una turbina, ¿cierto? De la cual está llegando vapor y esta está generando potencia, ¿sí o no? Esa potencia sirve para mover un generador, el cual genera trabajo. ¿Sí o no? Si nos damos cuenta, el generador hacia arriba dice trabajo neto que sale. ¿Sí o no? Ahora, esa turbina manda el agua que no, o el agua que ya se terminó de usar, hacia una caldera. En esa caldera, el mismo generador suple la energía para calentar el agua de esa caldera, ¿cierto? Y luego toda la energía es bombeada, perdón, toda el agua es bombeada por una bomba, cuya bomba es alimentada por la misma turbina. Manda a un condensador porque hay que ceder una parte de energía, porque si no violaríamos la segunda ley de la termodinámica, de que toda máquina térmica debe trabajar entre un punto de alta y un punto de baja, y se repite el ciclo hasta llegar a la turbina. ¿Cuál es el problema? Yo lo veo perfecto, ¿no? Todo funciona perfecto y estamos generando potencia. Una máquina que se regula a ella misma completamente. ¿Cuál es el problema? Cuéntenme ustedes. Pues que dependería del generador, ¿no? Pero el generador está calentando, o sea, el generador está cumpliendo todo. En realidad, todo el sistema depende de la turbina porque es la que mantiene en movimiento a todo. La turbina mueve el generador y mueve la bomba. Y el generador es lo que permite calentar el agua y lo que No, genera potencia. no se quedaría sin La- energía en un tiempo. Se quedaría sin energía con el tiempo, digamos que está funcionando infinitamente. Porque si está botando trabajo, ese trabajo ya no se puede usar para producir más calor en la caldera. Está sacando trabajo, pero es que no se está utilizando, o sea, está sacando trabajo, pero una parte de ese trabajo que genera la utiliza para calentar la caldera. Sí, pero no sería menos calor porque una parte se fue ya se salió del sistema. O sea que me estás diciendo que cada vez habría menos energía en el sistema. Sí, O sea que para que esta máquina funcionara infinitamente, tendría que crearse energía de la nada. sí, eso. ¿Y qué nos está diciendo la primera ley de la termodinámica? La energía se conserva Que la Que no energía no se se crea. crea ni se y se destruye. destruye, solo se transforma. Por ende, esta máquina, ¿qué está haciendo? Violando. La primera ley. ¿Y quién lo dijo así como Yo, porque no estaba tímidamente? segura. ¿Quién lo dijo así como tímidamente? Yo. Ay, no, qué risa. Un poltergeist, pero ¿y eso? ¿Qué pasó ahí? Me asusté y todo. Listo. Entonces ya ejemplificamos una máquina que viola la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque está creando energía para que pueda funcionar. Y la energía, literalmente, pues, no se puede crear. Tiene que provenir de alguna parte. Si nos damos cuenta, esta máquina térmica solo tiene salidas del sistema, pero no tiene ninguna entrada de energía al sistema. ¿Sí o no? Como no tiene ninguna entrada, la única forma para que esta máquina funcione infinitamente es Crear energía de la crear nada. energía de la nada. Ser un mago. Correcto. Por eso, máquina de movimiento perpetuo, clase 1.
Segundo caso, estamos viendo aquí un ciclo también de potencia. Tenemos una turbina, ¿cierto? La cual produce potencia. El agua que sale de esa turbina es recalentada porque viene calor desde fuera del sistema y todo esto es movido a través de una bomba y todo esto se envía a la turbina nuevamente. ¿Qué es lo malo aquí? No sería que rompe, creo que la ley de Planck, el enunciado de Planck. Corrompe el primer enunciado de Planck. ¿Por qué? Porque es una máquina que no tiene un sumidero de calor. Como no tiene un sumidero de calor, todo el calor de entrada va a ser igual al trabajo neto de salida. O sea que es una máquina que en teoría tiene una eficiencia del 100%. ¿Sí o no? Sí, Breve, ¿no? sí, por ahora. Listo, ya. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Entonces ya saben, próxima clase tarea, la mejor tarea que les han dejado en su vida. Capítulo 21 de la sexta temporada, en donde Lisa crea una máquina de movimiento perpetuo. No, la mejor tarea fue cuando nunca me la dejaron. Bueno, no te olvides nada, pues. Ya. No es obligatorio. ¿Quién lo decía? Entonces, muchachos, por esto terminamos la clase del día de hoy. No sé si a ustedes no les parece interesante, pero estas cosas